Hay lugares en el universo donde el tiempo transcurre más despacio que aquí, donde el sonido de una explosión viaja durante 100 millones de años, donde llueven diamantes desde las nubes y donde estrellas más antiguas que el sistema solar todavía arden en la oscuridad más perfecta que existe. Este es un viaje para escuchar con los ojos cerrados, para dejar que el cosmos te lleve lejos, mientras el cuerpo descansa y la mente vaga entre mundos que ningún ser humano ha pisado jamás. No necesitas recordar nada de lo que escuchas esta noche, solo dejarte llevar. Respira despacio, deja que los hombros caigan, deja que la cama o el sofá te sostenga. No tienes que ir a ningún lado. El universo lleva existiendo 13.800 millones de años sin pedirte nada. Puedes seguir haciéndolo mientras descansas. Empecemos por algo que ocurre en este momento, sin que lo sepas, sin que puedas evitarlo, sin que haya nada que hacer al respecto. Ahora mismo, mientras escuchas esto, tu cuerpo está siendo atravesado por partículas. Se llaman neutrinos. Son tan pequeñas y viajan a velocidades tan cercanas a la de la luz que prácticamente nada puede detenerlas. Pasan a través de la Tierra como si no existiera. Pasan a través de ti como si no existieras. Vienen del Sol, vienen de estrellas distantes. Algunos vienen de explosiones de estrellas que ocurrieron antes de que nacieran los dinosaurios. Otros llevan viajando desde el momento mismo en que el universo nació. Y en este instante, 100.000 millones de ellas cruzan tu cuerpo cada segundo, sin hacerte nada, sin siquiera notarte. El universo te atraviesa constantemente, y tú no lo sientes. Hay un sonido en el universo que lleva resonando más de 11.000 millones de años. No es un sonido que puedas escuchar con tus oídos. El espacio es casi completamente vacío, y el sonido necesita materia para propagarse. Pero en los primeros tiempos del universo, cuando todo estaba comprimido en una sopa densa de plasma ardiente, las ondas de presión sí podían viajar. Estas ondas acústicas del universo primitivo tardaron unos 480.000 años en recorrer su camino. Y cuando el universo se enfrió lo suficiente para que los átomos se formaran, esas ondas quedaron congeladas en la estructura misma del cosmos. Hoy, la distribución de las galaxias en el universo todavía lleva la huella de aquellas oscilaciones primordiales. Como si el universo entero fuera un instrumento cuya última nota todavía reverberara en la disposición de todo lo que existe. Los astrónomos pueden medir esa huella. Pueden ver en la separación entre galaxias el eco de un sonido que se produjo cuando el universo tenía menos de 500.000 de años. El universo recuerda su propia infancia en la manera en que sus galaxias se organizan. Deja que el cuerpo se haga más pesado, que los músculos cedan un poco, que la respiración encuentre su propio ritmo. No tienes que hacer nada. El universo seguirá expandiéndose sin ti. Las galaxias seguirán alejándose unas de otras. El tiempo seguirá transcurriendo en todas sus velocidades diferentes. Puedes descansar. Hay un planeta que llueve hierro fundido. Se llama WASP 76b. Es un gigante gaseoso que orbita su estrella tan cerca que tarda apenas 43 horas en dar una vuelta completa. En ese lado del planeta, que siempre mira hacia su estrella, las temperaturas superan los 2.400 grados centígrados, suficiente para vaporizar el hierro. El hierro vaporizado es arrastrado por los vientos hacia el lado oscuro del planeta, allí donde jamás llega la luz de la estrella. El hierro se condensa y cae, gotas de hierro fundido, cayendo desde nubes que ningún ojo humano ha visto, en un mundo donde un lado es día eterno y el otro noche eterna.
El universo tiene más inventiva que cualquier cosa que pudiéramos imaginar. Saturno tiene algo que los científicos tardaron décadas en explicar. En su polo norte hay una tormenta con forma de hexágono, no redonda como los huracanes de la Tierra, hexagonal, con 6 lados casi perfectos. Cada lado mide aproximadamente 14.000 kilómetros, más de la distancia desde el centro de la Tierra hasta su superficie, multiplicada por 2. La tormenta es azul en su interior, dorada en sus bordes, y lleva girando así, con esa geometría casi perfecta, desde mucho antes de que los seres humanos tuviéramos instrumentos para verla. La física de fluidos en rotación puede producir patrones similares en laboratorio. Pero en Saturno ocurre a una escala y con una permanencia que todavía genera preguntas sin respuesta completa. Un hexágono de gas en lo alto de un gigante gaseoso, girando silenciosamente en la oscuridad fría del sistema solar exterior, mientras aquí la Tierra sigue su camino alrededor del Sol. Respira. Hay una luna de Saturno llamada Encélado. Es pequeña, solo unos 500 kilómetros de diámetro, cubierta de hielo blanco que refleja casi toda la luz que recibe. En su polo sur hay géiseres, columnas de vapor de agua y partículas de hielo que se disparan desde grietas en la superficie a velocidades de más de 1.400 kilómetros por hora. El material asciende cientos de kilómetros hacia el espacio, y parte de él se dispersa formando uno de los anillos de Saturno. El material de Encélado está literalmente creando parte de los anillos del planeta que orbita. Y debajo de esa corteza de hielo hay un océano de agua líquida, salada, con temperaturas y compuestos químicos que los análisis de las sondas espaciales describen como potencialmente habitables para la vida. No sabemos si hay vida en ese océano oculto, pero tiene agua, tiene calor, tiene los elementos necesarios y está ahí, a 1.200 millones de kilómetros de nosotros, en la oscuridad fría del sistema solar exterior, esperando. El tiempo no transcurre igual en todos los lugares del universo. En la Tierra lo experimentamos como algo constante. Un segundo aquí es un segundo allá. Pero Einstein demostró que eso no es verdad. El tiempo transcurre más despacio cuanto más fuerte es el campo gravitatorio. Si estás cerca de una masa muy grande, el tiempo pasa más lento para ti que para alguien más lejos de esa masa. Y esto no es una abstracción matemática, es algo real y medible. Los relojes de los satélites GPS que orbitan la Tierra deben ser corregidos constantemente porque van más rápido que los relojes en la superficie. La diferencia es de unos 45 microsegundos por día. Pequeña, pero suficiente para que si no la compensáramos, el GPS cometería errores de varios kilómetros al día. La relatividad del tiempo es parte de la infraestructura de comunicaciones del mundo moderno. Y en lugares de gravedad extrema, como cerca de un agujero negro, la diferencia se vuelve dramática. Un observador justo en el borde del horizonte de eventos, ese límite más allá del cual ni la luz puede escapar, experimentaría el tiempo fluyendo casi a cero comparado con alguien que observa desde lejos. Podría ver toda la historia futura del universo exterior, mientras para él pasarían apenas segundos. El tiempo es flexible. La realidad es más extraña de lo que la experiencia cotidiana sugiere. Deja que eso se disuelva. No tienes que comprenderlo, solo dejarlo ser. Hay una región del espacio que los astrónomos llaman el gran vacío de Bootes. No existe un nombre más honesto. Es una zona del cosmos de unos 300 millones de años luz de diámetro en la que hay casi nada.
No estrellas, no galaxias visibles, no materia observable, solo un espacio casi completamente vacío que se extiende en todas las direcciones, más de lo que la mente humana puede visualizar. Si viajáramos a la velocidad de la luz, que es la velocidad máxima que permite el universo, tardaríamos 300 millones de años en cruzarlo. Y durante todo ese viaje, no veríamos casi nada. Solo oscuridad. Un silencio perfecto. Un espacio que existe, pero que parece no haber decidido todavía para qué. Se cree que este vacío se formó por la misma razón que todas las otras regiones vacías del universo. Pequeñas irregularidades en la densidad del cosmos primitivo que se amplificaron durante miles de millones de años de expansión. Las regiones ligeramente más densas atrajeron materia. Las ligeramente menos densas la perdieron. El resultado, después de 13.800 millones de años, es un universo que se parece a una red cósmica inmensa, filamentos brillantes donde se concentran las galaxias, y entre ellos, inmensos vacíos, como burbujas atrapadas en el tejido del espacio. Vivimos en uno de esos filamentos. Hay estrellas tan frías que en su superficie podría existir agua. Se llaman enanas marrones. No son exactamente estrellas ni exactamente planetas. Son objetos que no tienen suficiente masa para encender la fusión nuclear sostenida en su núcleo. Brillan tenuemente, con el calor del colapso gravitacional que las formó, y se enfrían lentamente a lo largo de miles de millones de años. Las más frías conocidas tienen temperaturas de apenas 100 grados centígrados en su superficie, la temperatura del agua hirviendo en la Tierra, o incluso menos, y los astrónomos han detectado en sus atmósferas señales de moléculas de agua, de metano, de compuestos orgánicos que en otros contextos se asocian con la química de la vida, casi estrellas con atmósferas parecidas a las de un planeta, en algún punto entre lo que llamamos estrella y lo que llamamos mundo. El universo no siempre respeta las categorías que los seres humanos inventamos para describirlo. Marte tiene el volcán más alto del sistema solar, el Olympus Mons. Mide aproximadamente 21 kilómetros desde la base hasta la cima, casi 2 veces y media la altura del Everest. Pero lo más desconcertante no es su altura, es su anchura. 600 kilómetros de diámetro. Si estuvieras en el borde del cráter de la cima, no podrías ver los bordes del volcán. Estarían más allá del horizonte. La curvatura del propio planeta te lo impediría. Podrías estar dentro del volcán más grande del sistema solar sin saber que estás dentro de él. Y el Olympus Mons es relativamente joven en términos geológicos. Hay zonas de su superficie que tienen apenas algunos millones de años. Marte no está completamente muerto geológicamente. Sigue teniendo actividad. Un gigante dormido, pero quizás no permanentemente. Respira despacio. Las galaxias se alejan unas de otras mientras escuchas esto. Las estrellas siguen ardiendo. El tiempo sigue transcurriendo a velocidades diferentes, según la gravedad que hay en cada lugar. Y tú puedes descansar. Existe algo que se llama la radiación de fondo de microondas. Es la luz más antigua que podemos detectar. Viaja por el universo desde hace casi 13.800 millones de años. Es el eco del Big Bang, el resplandor de cuando el universo tenía apenas 380.000 años. Cuando los radioastrónomos Arno Penzias y Robert Wilson la detectaron por primera vez en 1964, pensaron que era ruido estático en sus instrumentos. Un molesto zumbido de fondo que aparecía en todas las direcciones. No podían eliminarlo sin importar cómo orientaran sus antenas,
Incluso limpiaron la antena de los excrementos de palomas que la habitaban. El zumbido seguía ahí. Era la luz más vieja del universo. Y está en todas partes. Ahora mismo te rodea. Llena el espacio en todas las direcciones. Cada punto del cosmos está bañado en ese tenue resplandor de microondas, tan débil que necesitas instrumentos especializados para detectarlo, pero real, constante, omnipresente. El universo guarda en ese resplandor la memoria de su propia infancia. Hay un tipo de estrella llamada estrella de neutrones. Se forma cuando una estrella masiva explota en supernova y su núcleo colapsa bajo su propia gravedad. El resultado es un objeto de apenas 20 kilómetros de diámetro, más pequeño que una ciudad, que contiene más masa que nuestro Sol. La densidad es tan extrema que los electrones y los protones no pueden existir como partículas separadas. Se fusionan formando neutrones. La estrella entera se convierte en una bola de neutrones comprimidos. Una cucharadita de su material pesaría 100 millones de toneladas. Y algunas de estas estrellas de neutrones giran. Muy rápido. La más veloz que conocemos completa más de 700 rotaciones por segundo. Un objeto del tamaño de una ciudad. Más denso que cualquier cosa que existe en la Tierra. Girando 700 veces por segundo. Y algunos de estos objetos emiten haces de radiación desde sus polos magnéticos, como faros giratorios en la oscuridad del espacio. Los llamamos púlsares, y son tan precisos en su rotación que se han usado como relojes de referencia para experimentos científicos, más precisos que muchos relojes atómicos. Un faro cósmico girando en la oscuridad, emitiendo su señal regular hacia un universo que no pide ni espera nada. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Deja que el cuerpo se hunda un poco más. No hay ningún sitio al que mirar. No hay nada que recordar. La Tierra no es perfectamente redonda. Es ligeramente más ancha en el ecuador que en los polos. Ese abultamiento ecuatorial se debe a la rotación del planeta. Al girar, la materia tiende hacia afuera en el ecuador. Pero hay algo más sutil que eso. La Tierra no es uniforme en su interior. Hay zonas donde el manto es más denso, donde el campo gravitatorio local es ligeramente más intenso. Y eso significa que si pusieras agua en la superficie de la Tierra completamente quieta, sin viento, sin corrientes, sin ninguna perturbación, el agua no formaría una superficie perfectamente plana. Formaría una superficie que sigue los contornos del campo gravitatorio. Más alta en algunos lugares, más baja en otros. No mucho. Unos 100 metros de diferencia total a lo largo del planeta. Pero suficiente para ser medible. Los geodesistas tienen un nombre para esa forma ideal de la Tierra. La superficie que el agua formaría si el planeta estuviera perfectamente quieto. La llaman geoide. Y el geoide no es una esfera perfecta. Se parece un poco a una patata levemente irregular, suave, casi esférica, pero no perfecta. La perfección no abunda en el universo. Hay algo en la física cuántica que se llama entrelazamiento. Cuando dos partículas interactúan de cierta manera, quedan conectadas de una forma que no tiene equivalente en el mundo cotidiano. Si mides una propiedad de una de ellas, instantáneamente sabes el estado de la otra, sin importar la distancia que las separe. Podrían estar en extremos opuestos del universo, y la correlación entre ellas sería inmediata. Einstein no podía aceptar esto. Lo llamó acción fantasmal a distancia. Pensaba que debía haber algún error, que las partículas debían llevar consigo algún tipo de información oculta
que determinara el resultado antes de que se midiera. Pero los experimentos realizados desde los años 80 hasta hoy han demostrado de manera concluyente que no. El entrelazamiento es real. Las partículas entrelazadas están genuinamente conectadas de una manera que la física clásica no puede explicar. No podemos usar esto para transmitir información más rápido que la luz. Los detalles técnicos lo impiden. Pero el universo contiene estas conexiones invisibles e instantáneas, estos vínculos entre partículas que pueden estar a distancias cósmicas, y nadie sabe completamente qué significa eso sobre la naturaleza de la realidad y de cómo están conectadas todas las cosas. Respira. Neptuno tiene los vientos más rápidos del sistema solar, más de 2000 kilómetros por hora. El viento más intenso registrado en la superficie terrestre fue de poco más de 400 kilómetros por hora. En Neptuno, ese viento sería una brisa suave, y Neptuno está tan lejos que la luz solar que le llega es 900 veces más débil que la que recibimos en la Tierra. Está en una oscuridad que apenas podemos imaginar, y aún así, tiene los vientos más rápidos del sistema solar. ¿Por qué un planeta tan frío y tan oscuro tiene una dinámica atmosférica tan violenta? Es una de las preguntas que todavía no tienen respuesta completa. El cosmos guarda sus misterios, y está bien que así sea. Las galaxias del universo no están distribuidas al azar. Si pudieras ver el universo a gran escala, desde muy muy lejos, lo que verías sería algo que se parece a una red, o a una tela de araña cósmica, o a la estructura de las neuronas de un cerebro. Filamentos de galaxias interconectados, nodos brillantes donde se concentran los cúmulos galácticos, y entre ellos, inmensos vacíos. Esta estructura se llama la red cósmica, y se formó por la misma razón que una tela de araña, no al azar, sino siguiendo las leyes físicas que rigen todo lo que existe. La gravedad atrajo la materia hacia regiones ligeramente más densas. Las regiones más densas se volvieron más densas todavía, las más vacías, más vacías. Y así, durante miles de millones de años, el universo tejió su propia estructura. Hoy, nuestra galaxia, la Vía Láctea, forma parte de uno de esos filamentos. Pertenece a un supercúmulo de galaxias llamado Laniakea, una palabra hawaiana que significa cielo inconmensurable. Laniakea contiene más de 100.000 galaxias y tiene unos 500 millones de años luz de diámetro. Somos una mota en una de las ramas de esa red inmensa. Uno de trillones de puntos de luz en el tejido más grande que existe. Existe una galaxia a unos 50 millones de años luz de la Tierra, con un agujero negro supermasivo en su centro, del que surge un chorro de plasma a casi la velocidad de la luz. La galaxia se llama Messier 87, y el chorro, ese río de materia y energía disparado al espacio, tiene una longitud de unos 5.000 años luz. 5.000 años luz de plasma viajando en línea recta desde el núcleo de la galaxia. En abril de 2019, una red de radiotelescopios distribuidos por todo el mundo obtuvo la primera imagen del agujero negro en el centro de Messier 87. Un círculo de luz creado por el gas y el polvo que orbitan el agujero negro antes de ser devorados, rodeando una sombra oscura. La sombra del agujero negro. El lugar donde la luz entra pero no puede salir. 6.500 millones de veces la masa del Sol. Un objeto de una densidad tan extrema que curva el espacio-tiempo a su alrededor de maneras que la mente no puede visualizar. Y sin embargo, estaba ahí, fotografiado por primera vez, documentado, real. Hay un concepto que se llama el año luz. No es una medida de tiempo, es una medida de distancia.
Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. 300.000 kilómetros por segundo, por 60 segundos, por 60 minutos, por 24 horas, por 365 días. El resultado es aproximadamente 9,5 billones de kilómetros. La estrella más cercana a nuestro Sol, Próxima Centauri, está a 4 años luz y cuarto, lo que significa que la luz que esa estrella emite ahora mismo tardará 4 años y cuarto en llegar a la Tierra. Cuando miramos Próxima Centauri esta noche, vemos la luz que salió de ella hace más de 4 años. Y cuando miramos la galaxia de Andrómeda, la más cercana gran galaxia a la nuestra, vemos la luz que salió de allí hace 2,5 millones de años. Cuando esa luz comenzó su viaje, el Homo sapiens no existía todavía. Mirar el cielo es mirar hacia el pasado. Cada estrella que vemos es como un mensaje que viajó durante años o siglos o milenios para llegar exactamente aquí, exactamente ahora. Deja que los párpados sean más pesados. Deja que la mente vague. Júpiter tiene una luna que se llama Io. Io tiene más de 400 volcanes activos conocidos. Es el cuerpo con más actividad volcánica del sistema solar. Los volcanes de Io escupen azufre y dióxido de azufre a alturas de hasta 500 kilómetros sobre la superficie. La luna entera está cubierta de llanuras de lava, calderas colapsadas, montañas más altas que el Everest y mantos de azufre solidificado de colores que van del amarillo al rojo al negro. No es un lugar agradable. Esta actividad volcánica se debe a la misma razón que hace interesante a Encélado, la gravedad de Júpiter. Io orbita tan cerca de Júpiter y la influencia gravitatoria del planeta es tan poderosa que Io es literalmente estrujada con cada órbita. La fricción interna generada por ese estrujamiento produce el calor que alimenta los volcanes. Júpiter le da calor a Io de la misma manera que tus manos se calientan cuando las frotas entre sí, solo que a una escala planetaria y sin parar, desde hace miles de millones de años. Hay una pregunta que los físicos llevan décadas haciéndose sin haber encontrado respuesta satisfactoria. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? No es una pregunta filosófica vacía, es una pregunta física genuina. Cuando el Big Bang produjo materia, según las leyes de la física, debería haber producido exactamente la misma cantidad de antimateria. Materia y antimateria se aniquilan mutuamente cuando se tocan. Si hubieran existido en cantidades iguales, se habrían destruido mutuamente por completo. Y no existiría nada, ni galaxias, ni estrellas, ni planetas, ni vida, ni tú. Pero aquí estamos, lo que significa que en algún momento de los primeros instantes del universo hubo una ligera diferencia. Por cada 1.000 millones de partículas de antimateria, había 1.000 millones y uno de partículas de materia. Esa diminuta asimetría, esa imperfección minúscula en el balance de lo que existe, es la razón de que existamos. El universo es posible gracias a un error. O quizás a una preferencia. Todavía no lo sabemos. Respira. Las estrellas no brillan para siempre. Nuestro Sol tiene unos 4.500 millones de años. Queda combustible para otros 5.000 millones aproximadamente. Cuando el hidrógeno en el núcleo del Sol se agote, el Sol comenzará a fusionar helio y su capa exterior se expandirá. Se expandirá tanto que alcanzará la órbita de la Tierra. No será una explosión repentina, será un proceso lento, medido en cientos de millones de años, y mucho antes de que el Sol alcance la Tierra, su calor creciente habrá evaporado los océanos,
habrá convertido la Tierra en un mundo inhóspito. La vida en la Tierra, si sigue existiendo, habrá tenido que encontrar otro lugar mucho antes. Pero el universo tiene 3.800 millones de años de práctica fabricando mundos. Habrá otros lugares. Hay algo que los astrónomos llaman la zona de habitabilidad. Es la región alrededor de una estrella donde las temperaturas permiten que exista agua líquida en la superficie de un planeta. No demasiado caliente, no demasiado fría. La Tierra está en la zona de habitabilidad del Sol. Pero la zona de habitabilidad no es la única región donde puede existir la vida. Encélado está lejos de la zona de habitabilidad del Sol. Sin embargo, tiene un océano líquido, porque tiene calor interno. Europa, otra luna de Júpiter, también tiene un océano subterráneo bajo su corteza de hielo. También fuera de la zona de habitabilidad clásica. Lo que significa que cuando buscamos vida en el universo, la zona de habitabilidad es solo el comienzo de la historia. Un planeta puede ser demasiado frío en su superficie y perfectamente templado en su interior. El universo tiene más maneras de crear condiciones para la vida de las que los científicos habían imaginado hace 50 años. Deja que la conciencia se haga más suave, que los pensamientos se vuelvan menos urgentes, que todo lo que no es este momento se quede un poco más lejos. Existe algo llamado el efecto Casimir. Si tomas dos placas metálicas planas y las colocas extremadamente cerca, una de la otra en un vacío perfecto, experimentan una fuerza de atracción. No porque sean magnéticas, no porque tengan carga eléctrica, sino porque el vacío entre ellas no está completamente vacío. La mecánica cuántica dice que incluso el vacío perfecto está lleno de fluctuaciones. Partículas virtuales que surgen y desaparecen constantemente. Pares de partícula y antipartícula que existen por fracciones de tiempo incomprensiblemente pequeñas y luego se aniquilan. Este hervidero cuántico existe en cada punto del espacio, incluso donde no hay nada, incluso en el lugar más vacío que puedas imaginar. Cuando pones las dos placas muy cerca, el espacio entre ellas es demasiado pequeño para ciertas fluctuaciones. Algunas fluctuaciones que existen fuera de las placas no pueden existir entre ellas. La diferencia en la presión de vacío empuja las placas una hacia la otra. El vacío ejerce fuerza. El vacío tiene energía. La nada no es simplemente nada. Las galaxias se fusionan, no de manera violenta y repentina, sino lentamente, a lo largo de cientos de millones de años. Cuando dos galaxias se acercan lo suficiente, sus campos gravitatorios empiezan a deformar sus formas. Los brazos espirales se estiran. Las estrellas son lanzadas a nuevas órbitas. Pero las estrellas individuales casi nunca colisionan. Las distancias entre ellas son tan enormes que la probabilidad de que dos estrellas choquen directamente durante una fusión galáctica es prácticamente cero. Lo que sí chocan son las nubes de gas y polvo entre las estrellas. Y cuando esas nubes chocan, se comprimen, y la compresión desencadena la formación de nuevas estrellas, oleadas de nacimientos estelares. Las colisiones de galaxias no son destructivas, son creadoras. Nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, tiene cicatrices de fusiones anteriores, corrientes de estrellas en su halo exterior, que son los restos de galaxias más pequeñas que absorbió hace miles de millones de años, y en unos 4.500 millones de años, la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda colisionarán. Será una fusión lenta, de millones de años de duración. El resultado será una nueva galaxia, ya no espiral, sino elíptica, más redonda,
más tranquila, con estrellas de ambas galaxias entremezcladas. Los astrónomos ya tienen nombres propuestos para esa futura galaxia. Uno de ellos es Milk-Dromeda, una contracción de Vía Láctea y Andrómeda. Dentro de 4.500 millones de años, donde ahora hay dos galaxias, habrá una sola. Hay algo que se llama la paradoja de Fermi. Si las leyes de la física permiten la vida, si los elementos necesarios para la bioquímica existen en toda la galaxia, si la vida apareció en la Tierra con relativa rapidez, una vez que las condiciones fueron adecuadas, ¿por qué no hemos detectado ninguna señal de vida en ningún otro lugar? El universo tiene 13.800 millones de años. La Vía Láctea contiene entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Muchas de ellas son mucho más antiguas que el Sol. Si la vida tiende a aparecer donde las condiciones son adecuadas, deberían existir civilizaciones con miles de millones de años de ventaja. ¿Dónde están? Las posibles respuestas llenan libros enteros. Quizás somos los primeros. Quizás la vida es extraordinariamente rara. Quizás las distancias son tan enormes que la comunicación es prácticamente imposible. Quizás las civilizaciones avanzadas no emiten señales detectables. Quizás hemos estado buscando con los instrumentos equivocados. Quizás hay algo en la historia evolutiva de la vida compleja que hace que llegar a la tecnología sea excepcional. O quizás el universo está lleno de vida y simplemente aún no hemos encontrado la manera de verla. La incertidumbre no es inquietante, es una invitación. Deja que la respiración se haga aún más suave, que el cuerpo se hunda en el reposo, que la mente vague sin dirección. Las estrellas son fábricas de elementos. En el núcleo de una estrella, bajo presiones y temperaturas inimaginables, los núcleos atómicos se fusionan. Dos átomos de hidrógeno se convierten en un átomo de helio. Y en ese proceso liberan energía. Esa es la energía que hace brillar a las estrellas, la misma que calienta tu piel cuando el sol te da en la cara. Cuando el hidrógeno se agota, si la estrella es suficientemente masiva, comienza a fusionar helio. Y cuando el helio se agota, fusiona carbono. Y luego oxígeno, neón, silicio, en una cadena que termina en el hierro. El hierro es el punto final. Fusionar hierro no libera energía, sino que la consume. Y cuando el núcleo de una estrella masiva se llena de hierro, todo se detiene de golpe. El colapso es casi instantáneo en términos astronómicos. El núcleo cae sobre sí mismo en menos de un segundo. Y la energía liberada es tan inmensa que el resto de la estrella sale disparado hacia afuera en una explosión que puede superar en brillo a toda una galaxia. Una supernova. Durante semanas, una estrella que explota puede emitir más luz que los 100.000 millones de estrellas de su galaxia juntas. Y en esa explosión, todos los elementos que la estrella fabricó durante millones de años se dispersan por el espacio. Carbono, oxígeno, nitrógeno, hierro, calcio, lanzados al cosmos como semillas al viento. Esas semillas viajan durante millones de años, se mezclan con nubes de gas y eventualmente colapsan para formar nuevas estrellas, y alrededor de esas nuevas estrellas, con todo ese material rico en elementos, se forman planetas, y en algunos de esos planetas, esos elementos se organizan de maneras cada vez más complejas, hasta que en algún momento aparece la vida. Somos polvo de estrellas. No es una metáfora poética, es química, es física, es historia cósmica. El carbono de tus células, el oxígeno que respiras, el hierro en tu sangre que le da ese color rojo, el calcio en tus huesos. Todos esos átomos fueron fabricados en el interior de estrellas que murieron antes de que el sol naciera.
Los átomos que forman tu mano en este momento pasaron por el interior de al menos una estrella. Probablemente varias, antes de llegar aquí. Algunos de esos átomos podrían haber estado en el corazón de una estrella gigante, sobrevivido a una supernova, viajado por el espacio durante millones de años, formado parte de una nube de gas, colapsado en el sistema solar, aterrizado en la Tierra primitiva, formado parte de un océano, de una bacteria, de un dinosaurio, de innumerables seres vivos, hasta llegar a ser parte de ti. Eres el universo mirándose a sí mismo. El universo tiene 13.800 millones de años. La Tierra tiene 4.500 millones. La vida en la Tierra tiene al menos 3.500 millones. Los seres humanos en nuestra forma actual llevamos aquí apenas 300.000 años. Si comprimiéramos toda la historia del universo en un solo año, la Tierra no aparecería hasta septiembre. Los dinosaurios no llegarían hasta el 31 de diciembre. Y los humanos aparecerían en los últimos minutos antes de medianoche. Todo lo que conocemos como historia, las civilizaciones, la escritura, las guerras, los imperios, ocurriría en los últimos 4 segundos del año. Somos recién llegados, y sin embargo, en ese tiempo brevísimo, hemos conseguido entender cómo funciona el universo, a escalas que van desde las partículas subatómicas hasta las estructuras más grandes que existen. Eso también es extraordinario. Respira, el cosmos sigue, las galaxias siguen alejándose, las estrellas siguen ardiendo, los neutrinos siguen atravesándote, y tú puedes descansar. Hay una galaxia que se llama la galaxia de la rueda de carro. Tiene forma de rueda, con un núcleo central brillante y un anillo exterior que lo rodea, conectados por estructuras que parecen los rayos de una rueda. Esta forma tan inusual es el resultado de una colisión. Hace aproximadamente 200 millones de años, una galaxia más pequeña atravesó la rueda de carro directamente por su centro. Piensa en lo que ocurre cuando lanzas una piedra a un estanque. Las ondas se propagan hacia afuera en círculos concéntricos. Eso es lo que ocurrió en la galaxia. La perturbación gravitatoria de la intrusora se propagó hacia afuera como una onda, y en esa onda el gas se comprimió, y la compresión desencadenó el nacimiento de millones de nuevas estrellas. El anillo exterior de la rueda de carro es un anillo de nacimiento estelar. Miles de estrellas nuevas formándose simultáneamente en un círculo perfecto a lo largo de varios cientos de años luz. Una catástrofe galáctica convertida en una nursería de estrellas. El universo transforma sus tragedias en creación. La luz del sol, la luz que calienta la tierra y permite la vida. Tarda 8 minutos en llegar desde el sol hasta aquí. Pero esa luz, antes de salir del sol, tardó mucho más en llegar a la superficie. En el núcleo del sol se producen reacciones de fusión nuclear que liberan fotones de alta energía. Esos fotones no salen directamente, son absorbidos y reemitidos por los átomos del plasma solar una y otra vez. Rebotan, se desvían, difunden lentamente hacia afuera a través del plasma denso. El tiempo que tarda un fotón en recorrer la distancia desde el núcleo del Sol hasta su superficie es de aproximadamente 10.000 a 170.000 años, dependiendo del camino que tome. La luz que recibes ahora mismo, que salió del Sol hace 8 minutos, comenzó su viaje en el núcleo del Sol hace entre 10.000 y 170.000 años. La energía que recibes del Sol esta noche nació en el núcleo de nuestra estrella, cuando los seres humanos llevaban apenas algunos miles de años haciendo herramientas de piedra.
Hay planetas que no orbitan ninguna estrella. Se llaman planetas errantes o planetas huérfanos. Mundos que en algún momento de su historia fueron expulsados de sus sistemas solares por interacciones gravitatorias con otros cuerpos. O quizás nunca pertenecieron a ningún sistema. Quizás se formaron solos, directamente del colapso de nubes de gas, sin una estrella que los alumbrase. Vagan por la oscuridad del espacio interestelar, sin luz, sin calor directo de una estrella, solos en la negrura entre los soles. Los astrónomos creen que podría haber más planetas errantes que estrellas en la galaxia. En la oscuridad entre las estrellas viajan mundos sin nombre, sin nadie que los haya visitado jamás, sin nadie que sepa lo que hay en su superficie. La soledad de esos mundos es perfecta. Deja que la mente imagine esa oscuridad y que luego la deje ir. No tienes que ir allí, estás aquí, en la Tierra, en el único lugar del sistema solar donde puedes respirar sin traje espacial. ¡Qué extraña suerte! Las nebulosas son las nubes donde nacen las estrellas. Son nubes inmensas de gas y polvo. Algunas tienen formas que los astrónomos han bautizado con nombres poéticos. La nebulosa de la cabeza de caballo, la nebulosa del águila, la nebulosa del cangrejo, la nebulosa de Orión, la nebulosa de Orión, que puedes ver con prismáticos en la constelación del mismo nombre, está a unos 1300 años luz de la Tierra. Es una guardería estelar activa. Dentro de ella, en este momento, hay estrellas formándose, nubes de gas que se colapsan bajo su propia gravedad, cada vez más densas, cada vez más calientes en su interior, hasta que la temperatura alcanza los 10 millones de grados, y la fusión nuclear se enciende y nace una estrella. En la nebulosa de Orión, a 1300 años luz de aquí, hay estrellas que se están encendiendo ahora mismo. Sus primeras luces viajarán durante 1300 años antes de que alguien en la Tierra pueda verlas. Las ondas gravitacionales son perturbaciones en el tejido del espacio-tiempo. Cuando dos objetos masivos se aceleran mutuamente, como dos agujeros negros orbitando uno alrededor del otro, producen ondas que se propagan por el espacio a la velocidad de la luz, como ondas en un estanque, pero en el tejido mismo del espacio. Einstein predijo que deberían existir en 1916. Tardamos 100 años en detectarlas. En septiembre de 2015, 2 detectores ubicados en Estados Unidos registraron la perturbación producida por la fusión de 2 agujeros negros, ocurrida hace unos 1300 millones de años. La señal era tan débil que distorsionaba los detectores en menos de 1.000.000.000ª parte del diámetro de un protón. Y sin embargo, fue medida. Escuchamos el espacio deformarse. Escuchamos el eco de 2 agujeros negros fusionándose hace más tiempo del que lleva existiendo la vida compleja en la Tierra. El universo tiene su propia música. Solo necesitamos los instrumentos adecuados para oírla. Respira suavemente. Las ondas gravitacionales siguen propagándose. Las nebulosas siguen fabricando estrellas. Los planetas errantes siguen viajando en la oscuridad. Y tú estás aquí, en un punto diminuto del cosmos, con todo lo que necesitas esta noche. Hay algo que se llama el límite de Chandrasekhar. Subrahmanyan Chandrasekhar era un astrofísico indio que en 1930, con apenas 20 años, a bordo de un barco cruzando el océano desde India hasta Inglaterra, calculó que existe un límite para la masa que puede tener una enana blanca. Una enana blanca es el remanente de una estrella como el Sol después de que haya agotado su combustible. Un objeto denso y brillante que se enfría lentamente.
Chandrasekhar calculó que si una enana blanca tiene más de una cierta masa, aproximadamente 1,4 veces la masa del Sol, no puede sostenerse contra su propia gravedad. Colapsa y produce una explosión extraordinaria, lo que significa que existe un límite preciso, un número exacto que separa lo que puede existir de lo que no puede. Su descubrimiento no fue bien recibido. Arthur Eddington, el astrónomo más respetado de la época, lo rechazó públicamente. Le pareció inaceptable que hubiera un límite así, pero Chandrasekhar tenía razón, y en 1983 recibió el Premio Nobel de Física. El universo tiene límites, y esos límites son hermosos porque son precisos. La Tierra se mueve mucho más rápido de lo que imaginas. Orbita alrededor del Sol a una velocidad de aproximadamente 107.000 kilómetros por hora. Pero el Sol también se mueve. Orbita el centro de la Vía Láctea a una velocidad de unos 828.000 kilómetros por hora. Y la Vía Láctea se mueve. El grupo local de galaxias al que pertenece se mueve hacia el gran atractor. Esa región de sobredensidad gravitatoria a unos 150 millones de años luz de aquí, a unos 600 kilómetros por segundo. Y todo el supercúmulo de la Niaquea se mueve dentro del universo en expansión. En este momento, mientras yaces quieto, te mueves a velocidades que ninguna nave humana ha alcanzado jamás. El universo entero es movimiento. Y sin embargo, aquí, en esta habitación, ¿puedes descansar? Hay una pregunta que la física todavía no puede responder. ¿Qué había antes del Big Bang? Los modelos cosmológicos actuales no pueden describir lo que ocurría antes del primer instante del universo. Las ecuaciones se rompen. La densidad infinita y la temperatura infinita del universo primordial hacen que las leyes conocidas dejen de funcionar. Algunas teorías proponen que el universo nació del vacío cuántico, que el vacío no es verdaderamente vacío y que las fluctuaciones cuánticas pueden producir universos. Otras proponen que hay muchos universos, que el nuestro es uno de incontables, cada uno con sus propias leyes físicas, sus propias constantes, sus propias formas de existir. Otras dicen que antes del Big Bang no había tiempo, que preguntar qué había antes es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta no tiene sentido, porque el norte requiere estar en una ubicación que tenga norte, y antes requiere que exista el tiempo. El tiempo comenzó con el universo. No sabemos la respuesta, y eso está bien. Las preguntas sin respuesta no son fracasos. Son invitaciones a seguir preguntando. Respira. La Tierra sigue girando. Las estrellas siguen brillando. El universo sigue siendo más grande de lo que podemos imaginar. Y tú puedes descansar. La Luna está alejándose de la Tierra, lentamente, unos 3,5 centímetros por año. Es el mismo proceso que hace que el día en la Tierra se haga más largo con el paso de los eones. Hace 4.000 millones de años, cuando la Luna acababa de formarse, estaba mucho más cerca de la Tierra, y la Tierra giraba mucho más rápido. Un día duraba apenas unas pocas horas. La influencia gravitatoria mutua entre la Tierra y la Luna ha ido ralentizando la rotación de la Tierra y alejando la Luna. Este proceso continuará durante miles de millones de años más. Los días se harán progresivamente más largos. La Luna se alejará progresivamente. Y en un tiempo incomprensiblemente largo, si nada más lo interrumpe, la Luna y la Tierra quedarían gravitatoriamente bloqueadas la una con la otra. Como la Luna ya está bloqueada con la Tierra, y por eso siempre nos muestra la misma cara. 3,5 centímetros por año, hoy, mañana
el próximo año, sin parar. El universo no tiene prisa. Trabaja en escalas de tiempo que hacen que toda la historia humana sea un parpadeo. Las constelaciones que vemos en el cielo no son configuraciones permanentes. Las estrellas se mueven, se desplazan unas respecto a otras a medida que orbitan el centro de la galaxia. El movimiento es lento en términos humanos, pero en escalas de decenas de miles de años, las constelaciones cambian de forma. La constelación del Oso Mayor, ese conjunto de 7 estrellas brillantes que usamos para encontrar el norte, en 50.000 años tendrá una forma completamente diferente. Las estrellas que hoy forman la empuñadura de la Osa Mayor se habrán dispersado. Vendrán nuevas estrellas a ocupar otras posiciones en el cielo, y las personas que miren al cielo en ese futuro lejano, si hay personas, verán configuraciones que no tienen nombre todavía. Las constelaciones que conocemos son configuraciones momentáneas, accidentes de posición en un instante concreto de la historia de la galaxia. El cielo cambia, solo que demasiado despacio para que una sola vida lo note. Hay estrellas que pulsaron su última luz antes de que existiera la vida en la Tierra. Estrellas que ardieron durante millones de años en la oscuridad del universo primitivo, que fabricaron elementos en su interior, que explotaron dispersando esos elementos, y que ahora son solo un remanente, una nebulosa difusa, o un agujero negro, o una enana blanca enfriándose. Pero su trabajo continúa. Los elementos que fabricaron forman otros planetas, otras estrellas, quizás otras vidas. Nada se pierde en el universo. La energía se transforma, la materia se reorganiza, los elementos viajan, las estrellas muertas no desaparecen, se convierten en otras cosas. Y quizás, en un sentido que no es metafórico sino literal, tú también llevas dentro de ti la historia de estrellas que brillaron y murieron antes de que la Tierra existiera. Deja que esa idea te acompañe mientras te quedas dormido. Eres el resultado de miles de millones de años de historia cósmica. Cada átomo que te compone tiene una historia. Una historia que comienza en el interior de estrellas y que pasa por el espacio interestelar y que llega aquí, a esta noche, a este momento. El universo no se cansa de transformar la materia, no se cansa de fabricar complejidad, no se cansa de crear. Antes de que cierres los ojos completamente, hay una última cosa que quiero contarte. Sobre la red. Si pudieras ver el universo desde muy lejos, desde una distancia desde la que las galaxias individuales se vuelven puntos demasiado pequeños para distinguir, lo que verías no sería un caos uniforme de luces dispersas. Verías una estructura. Los astrónomos la llaman la red cósmica, y el nombre es exacto. Filamentos de galaxias y materia oscura que se extienden durante cientos de millones de años luz. Nodos brillantes donde esos filamentos se intersectan, y entre ellos enormes burbujas de vacío. Regiones de casi nada que pueden tener 300 millones de años luz de diámetro. El universo tiene la misma forma que una esponja marina, o que las neuronas de un cerebro, o que la espuma de una ola rompiendo. Estructuras dentro de estructuras, redes dentro de redes, patrones que se repiten a escalas que la mente no puede abrazar completamente. Esta arquitectura no fue diseñada, emergió de pequeñísimas irregularidades en la densidad del universo primitivo, irregularidades más pequeñas que una millonésima de punto porcentual. La gravedad fue amplificando las diferencias a lo largo de miles de millones de años. Las regiones ligeramente más densas atrajeron más materia.
las ligeramente menos densas la perdieron. Y el resultado, después de 13.800 millones de años de este proceso, es esa red inmensa que vería cualquier observador hipotético desde fuera del universo observable. Vivimos en uno de esos filamentos, en un nodo donde varios de ellos convergen, en una parte de la red que los astrónomos llaman Laniakea. Laniakea, una palabra hawaiana que significa cielo inconmensurable. Es el nombre del supercúmulo de galaxias al que pertenece la Vía Láctea. Contiene más de 100.000 galaxias y tiene aproximadamente 500 millones de años luz de diámetro. Todo lo que hemos explorado esta noche, los neutrinos que te atraviesan, Saturno con su hexágono de tormenta, Encélado con su océano oculto, las estrellas de neutrones girando 700 veces por segundo, la gran mancha roja de Júpiter, el Olympus Mons en Marte, las nebulosas fabricando estrellas, las ondas gravitacionales cruzando el espacio-tiempo, todo eso, todo lo que existe en el universo observable que hemos tocado esta noche, es parte de Laniakea, una sola estructura, entre millones de estructuras similares, en un universo que probablemente se extiende mucho más allá de lo que podemos ver. Respira. Las galaxias no son objetos perfectamente definidos, tienen bordes, pero esos bordes son difusos. Alrededor de cada galaxia hay un halo, una envoltura esférica de materia oscura que se extiende mucho más allá del disco visible de estrellas. El halo de materia oscura de la Vía Láctea es mucho más grande que la Vía Láctea misma. Si pudiéramos verlo, la galaxia que conocemos, ese disco espiral de 200.000 millones de estrellas, parecería un objeto pequeño flotando en el centro de una esfera invisible mucho mayor. La mayoría de la masa de nuestra galaxia no está en las estrellas que vemos. Está en ese halo oscuro que no podemos ver directamente. Sabemos que está ahí porque las estrellas en los bordes de la galaxia se mueven demasiado rápido. Se mueven tan rápido que, si solo existiera la masa visible, la fuerza gravitatoria no sería suficiente para mantenerlas en órbita. Saldrían despedidas, pero no salen despedidas. Algo las retiene. Ese algo es la materia oscura, invisible, omnipresente, la estructura oculta sobre la que se construye todo lo visible. Hay una galaxia llamada IC 1101. Es la más grande que conocemos en el universo observable. Tiene un diámetro de aproximadamente 6 millones de años luz. Para ponerlo en perspectiva, la Vía Láctea tiene unos 100.000 años luz de diámetro. Y IC 1101 es 60 veces más ancha que nuestra galaxia. Si la pusiéramos en el lugar de la Vía Láctea, su borde alcanzaría galaxias que hoy son nuestras vecinas. Es una galaxia elíptica, no una espiral como la nuestra. Las galaxias elípticas son más redondas, más antiguas en sus estrellas, más quietas en su formación estelar. Los astrónomos creen que KC 1101 se volvió tan grande a través de fusiones repetidas con otras galaxias a lo largo de miles de millones de años. Es el resultado acumulado de incontables colisiones galácticas. Cada fusión añadió masa. Cada colisión trajo nuevas estrellas. Y al final del proceso, esta cosa enorme, esta esfera de 1 billón de estrellas o más, flotando en el centro de un cúmulo de galaxias a unos 1.000 millones de años luz de nosotros. Deja que los músculos se aflojen completamente. No hay nada que hacer. IC 1101 seguirá siendo enorme sin tu ayuda. Hay algo que se llama efecto lente gravitacional. Cuando la luz de un objeto distante pasa cerca de una masa grande, como una galaxia o un cúmulo de galaxias, esa masa curva el espacio-tiempo, y la luz
sigue la curvatura. El resultado es que la masa actúa como una lente. Distorsiona y amplifica la luz del objeto distante. A veces la lente produce múltiples imágenes del mismo objeto. El mismo cuásar, esa fuente de luz brillante en el núcleo de una galaxia lejana, puede aparecer duplicado o triplicado en el cielo porque la masa de una galaxia más cercana ha doblado su luz en varias trayectorias. A veces, la lente produce un anillo. Cuando la fuente de luz, la masa que actúa como lente, y el observador en la Tierra están perfectamente alineados, la luz del objeto distante es doblada en un círculo perfecto alrededor de la masa que actúa como lente. Ese círculo de luz se llama anillo de Einstein, en honor al físico que predijo que debería existir. El universo usa la gravedad como instrumento óptico. Usa sus propias masas como telescopios naturales para mostrarnos objetos que de otra manera estarían demasiado lejos o demasiado débiles para ver. Hay estrellas que son binarias, dos estrellas orbitando una alrededor de la otra. No es un fenómeno raro. Se estima que aproximadamente la mitad de los sistemas estelares en la Vía Láctea tienen al menos dos estrellas. Y cuando esas dos estrellas son muy diferentes en masa, cuando una es mucho más grande que la otra, puede ocurrir algo extraordinario. La estrella más masiva evoluciona antes. Se expande en su fase de gigante roja. Y si está suficientemente cerca de su compañera, puede comenzar a transferirle materia. Gas que pertenecía a una estrella migra hacia la otra. La estrella que recibe ese material puede encenderse con nuevo brillo, puede desencadenar nova explosiones, destellos brillantes donde la superficie de la estrella que acumula material sufre una fusión nuclear explosiva. A veces, si suficiente materia se transfiere, la estrella receptora puede superar un límite crítico y explotar en una supernova de tipo 1A. Las supernovas de tipo 1A son tan consistentes en su brillo que los astrónomos las usan como velas estándar, como reglas para medir distancias en el universo, midiendo cuán brillantes aparecen en el cielo y sabiendo cuán brillantes son en realidad. Podemos calcular a qué distancia están, y midiendo la distancia a suficientes supernovas de tipo 1 en galaxias lejanas, fue como los astrónomos descubrieron en 1998 que la expansión del universo se está acelerando. Esas explosiones de estrellas binarias nos enseñaron que el universo no simplemente se expande cada vez más rápido. Respira. El universo se expande mientras respiras. Las distancias entre galaxias crecen. El tejido del espacio-tiempo se estira. Y aún así, aquí, en este lugar, el tiempo pasa a su ritmo familiar. Un segundo es un segundo. Una respiración es una respiración. Puedes descansar. Hay algo que se llama el límite de Roche. Cuando una luna o un asteroide se acerca demasiado a un planeta, las fuerzas de marea comienzan a desgarrarlo. El límite de Roche es la distancia mínima a la que puede existir un cuerpo sin ser destrozado por las fuerzas gravitacionales del objeto mayor. Por dentro del límite de Roche, la gravedad que el planeta ejerce sobre el lado más cercano del cuerpo es tan diferente de la que ejerce sobre el lado más lejano que literalmente parte el cuerpo en pedazos. Los anillos de Saturno existen porque hay material dentro o cerca del límite de Roche de Saturno. En vez de agregarse en una luna, la materia permanece dispersa en el espacio. Si alguna vez existió una luna en esa región, fue destrozada hace mucho tiempo. O quizás el material nunca llegó a unirse en una luna porque el límite de Roche lo impidió. Los anillos
son el resultado del límite entre lo que la gravedad destruye y lo que la gravedad construye. Las galaxias se pueden clasificar por forma, espirales, elípticas, irregulares. Pero hay una categoría que no suele aparecer en los libros de texto de divulgación y que es una de las más fascinantes: las galaxias de baja luminosidad superficial. Son galaxias que existen, pero que son extraordinariamente difíciles de detectar, porque su brillo está tan extendido en el espacio que por metro cuadrado de cielo emiten muy poca luz. No son pequeñas necesariamente. Algunas son tan grandes o más que la Vía Láctea, pero sus estrellas están tan dispersas, hay tan poco gas y polvo, y forman tan pocas estrellas nuevas, que son casi transparentes, casi fantasmales. La galaxia Dragonfly 44 es un ejemplo. Tiene aproximadamente el mismo tamaño que la Vía Láctea, pero solo una fracción de sus estrellas está compuesta casi enteramente de materia oscura. El 99,99% de su masa sería materia oscura. Si pudieras volar hacia ella y entrar en ella, verías muy pocas estrellas, principalmente oscuridad, con la materia oscura como estructura invisible a tu alrededor, una galaxia casi vacía, un esqueleto de materia oscura con apenas un puñado de estrellas como evidencia de que algo existe ahí. Cierra los ojos. No hay nada que ver en este momento, solo el interior de los párpados, que también es parte del universo. El Sol tardará 5.000 millones de años en morir. Pero para entonces, la Tierra habrá sido inhabitable desde hace mucho. Dentro de aproximadamente 1.000 millones de años, el Sol será suficientemente más brillante que hoy para haber evaporado los océanos de la Tierra. La vida en la Tierra, si sigue existiendo en alguna forma, habrá tenido que adaptarse o marcharse mucho antes de ese momento. Pero hay algo hermoso en pensar hacia ese futuro lejano. Cuando el Sol finalmente se expanda en gigante roja, cuando su superficie alcance las órbitas interiores, el sistema solar exterior se calentará. Plutón, ese pequeño mundo helado a 6.000 millones de kilómetros del Sol, experimentará temperaturas más cálidas. Su nitrógeno congelado se sublimará. Tendrá una atmósfera temporal. Un mundo que estuvo congelado durante toda la historia de la vida en la Tierra experimentará brevemente algo parecido al calor. Una primavera de miles de millones de años de duración al final de la vida de su estrella. Y luego el Sol colapsará en una enana blanca. Pequeño, denso, brillando con la energía almacenada en su proceso de colapso, y durante miles de millones de años más irá enfriándose lentamente, hasta convertirse en algo que los astrónomos llaman enana negra, un objeto frío y oscuro, invisible. Nadie ha visto nunca una enana negra. El universo no ha existido el tiempo suficiente para que una enana blanca se haya enfriado hasta ese punto. Todas las enanas negras que existen están en el futuro. Los átomos que forman tu cuerpo estuvieron en estrellas, pero antes de estar en estrellas, estuvieron en nubes de gas. Y antes de estar en nubes de gas, estuvieron en el universo primitivo. El hidrógeno y el helio que forman la mayor parte del universo se crearon en los primeros 3 minutos después del Big Bang. En esos 3 minutos, mientras el universo se enfriaba desde temperaturas inconcebibles hasta unas pocas decenas de millones de grados, los protones y neutrones se unieron por primera vez para formar núcleos atómicos, hidrógeno, helio, pequeñas cantidades de litio. Esos fueron los únicos elementos en los primeros millones de años del universo. Todo lo demás, el carbono en tus células, el oxígeno en tu sangre, el calcio en tus huesos, se fabricó después, en las estrellas,
en las explosiones de supernova, en las colisiones de estrellas de neutrones. Los únicos átomos que tienes en tu cuerpo, que son tan viejos como el universo mismo, son tus átomos de hidrógeno. El hidrógeno en el agua de tu cuerpo. Ese hidrógeno específicamente tiene 13.800 millones de años. Llevas dentro de ti los átomos más antiguos que existen. Hay un fenómeno llamado lentes gravitacionales débiles. Cuando la luz de galaxias distantes viaja hacia nosotros, pasa por regiones del espacio donde hay materia. Esa materia curva ligeramente las trayectorias de los fotones. El efecto es demasiado pequeño para ser visible en una sola galaxia. Pero cuando los astrónomos miran estadísticamente a millones de galaxias lejanas, pueden detectar una distorsión sistemática en sus formas. Las galaxias que deberían parecer redondas aparecen ligeramente alargadas en la misma dirección, como si todo el campo de visión hubiera sido pasado a través de un vidrio levemente ondulado. Esa distorsión sistemática revela la distribución de la materia a lo largo de la línea de visión, incluyendo la materia oscura, que no emite luz pero que sí curva la trayectoria de la luz que pasa cerca de ella. Es como ver la sombra de algo invisible. Los mapas de materia oscura que los astrónomos han construido usando lentes gravitacionales débiles muestran que la materia oscura sigue aproximadamente los mismos filamentos que la materia visible. La red cósmica que vemos en las galaxias es el reflejo visible de una red oscura más profunda que estructura todo lo demás. Respira lentamente. Cada respiración mueve átomos que han estado en el universo desde casi el principio. Cada latido de tu corazón es impulsado por hierro que fue fabricado en el núcleo de una estrella. El universo está dentro de ti, y tú estás dentro del universo. No estás separado de él, eres parte de él, una parte pequeña que piensa, que siente, que a veces se queda dormida escuchando historias sobre las estrellas. La Vía Láctea tiene cicatrices. Los astrónomos pueden verlas si saben dónde buscar. Son corrientes de estrellas. Largas líneas de miles de estrellas que siguen órbitas similares alrededor del centro de la galaxia. Esas corrientes son los restos de galaxias más pequeñas que la Vía Láctea absorbió hace miles de millones de años. Cuando una pequeña galaxia cae hacia la Vía Láctea, las fuerzas de marea la estiran, la deforman, la desmenuzan en una corriente de estrellas. Esas estrellas continúan orbitando, pero lo hacen como parte de la Vía Láctea ahora, mezcladas con las estrellas originales de nuestra galaxia, invisibles a simple vista, pero detectables si mides sus velocidades y composiciones químicas. Los astrónomos han identificado varias de estas corrientes de estrellas: la corriente de Sagitario, la corriente de Orfeus, la corriente de GD1. Cada una de ellas es el fantasma de una galaxia enana que existió hace miles de millones de años y que ya no existe como entidad separada. Sus estrellas viven, pero su galaxia fue disuelta. La Vía Láctea lleva en sí misma el registro de sus propias colisiones pasadas, como las cicatrices que cuentan la historia de una vida. Deja que la respiración te ancle, que el ritmo de entrada y salida del aire sea lo único que importa en este momento. Hay un objeto en el universo que los astrónomos llaman magnetar. Es un tipo especial de estrella de neutrones, una de las más densas, con el campo magnético más intenso conocido en el universo. Un campo magnético 1.000.000.000 de veces más intenso que el de la Tierra. Si hubiera un magnetar a la mitad de la distancia entre la Tierra y la Luna, unos 200.000 kilómetros, su campo magnético sería suficientemente intenso para borrar la información de todas las tarjetas de crédito del planeta
antes de que pudiera matar a todos los seres vivos con su radiación. Los magnetares, ocasionalmente, liberan destellos de rayos gamma. Flares magnéticos. Liberaciones repentinas de energía extraordinaria. En diciembre de 2004, un destello de un magnetar llamado SG-R1-806-20 liberó en una fracción de segundo más energía de la que nuestro Sol emite en 150.000 años. Era tan poderoso que, aunque el magnetar está a 50.000 años luz de la Tierra, el destello ionizó brevemente la ionosfera terrestre. Perturbó los receptores de radio en todo el mundo. Un evento a 50.000 años luz de distancia afectó la atmósfera de la Tierra. El universo está más conectado de lo que parece. Las estrellas no son permanentes. Lo parecen desde nuestra perspectiva. Una vida humana es tan corta, comparada con la vida de una estrella, que el cielo que vemos hoy es prácticamente idéntico al que vieron nuestros ancestros hace 10.000 años. Pero en escalas de tiempo astronómicas, las estrellas nacen y mueren. La estrella más longeva que conocemos es una enana roja pequeña y tenue. Las enanas rojas pueden vivir billones de años, mucho más que la edad actual del universo. La enana roja más pequeña podría vivir hasta 10 billones de años. El universo solo tiene 13.800 millones. Estas estrellas tienen por delante una esperanza de vida casi 1000 veces la edad actual del cosmos. Cuando el Sol muera y se convierta en enana blanca, cuando incluso las estrellas de tamaño medio hayan agotado su combustible, las enanas rojas más pequeñas todavía estarán ardiendo, pacientemente, tenuemente, con una fracción de la luz que emite el Sol. Pero ahí, la Tierra tiene satélites naturales capturados, además de la Luna. Se llaman cuasi-satélites. Asteroides que orbitan el Sol en una órbita casi idéntica a la de la Tierra. Tan parecida que desde nuestra perspectiva parecen orbitar alrededor de la Tierra durante décadas antes de alejarse. No son verdaderos satélites en el sentido orbital. La Tierra no los captura definitivamente. Vienen y se van. Pasan años dando vueltas cerca de nosotros, y luego su órbita los aleja de nuevo. Hay un asteroide llamado 469.219 Kamoa-Lewa, que ha sido un cuasisatélite de la Tierra durante varios siglos, y lo seguirá siendo durante siglos más. Las sondas espaciales han detectado que su espectro de luz se parece más a las rocas lunares que a los asteroides típicos. Algunos científicos especulan que podría ser un fragmento de la Luna, material expulsado por un impacto hace millones de años que quedó atrapado en una órbita similar a la de la Tierra. Un fragmento de la Luna, orbitando cerca de nosotros, invisible a simple vista, invisible incluso con binoculares. Pero ahí, respira, todo está bien, el universo continúa. Hay lugares en el cosmos donde el espacio mismo cae hacia un agujero negro más rápido que la velocidad de la luz. Esto suena como una violación de las leyes de la física, pero no lo es. La relatividad especial dice que nada puede moverse a través del espacio más rápido que la luz. Pero el espacio mismo puede expandirse o contraerse a cualquier velocidad. El horizonte de eventos de un agujero negro es el límite dentro del cual el espacio se contrae hacia la singularidad tan rápido que ni la luz puede nadar contra esa corriente. La luz dentro del horizonte de eventos no viola ninguna ley. Se mueve a la velocidad de la luz a través del espacio local. Pero el espacio local se mueve hacia adentro más rápido de lo que la luz se mueve hacia afuera. Como intentar nadar hacia la orilla en una corriente que lleva el agua a mayor velocidad en la dirección contraria.
No es que la luz no pueda escapar, es que el espacio en el que viaja la arrastra inevitablemente hacia adentro. Los horizontes de eventos no son objetos físicos, no son superficies que puedas tocar, son límites matemáticos en el espacio-tiempo, lugares donde el comportamiento del universo cambia cualitativamente. Si cayeras dentro de uno sin saber, en el primer instante no notarías nada inusual. Solo si miraras hacia atrás y notaras que la luz del universo exterior se concentra en una región cada vez más pequeña del cielo. Solo así sabrías que cruzaste el horizonte. Las galaxias más lejanas que hemos fotografiado son objetos que existieron cuando el universo tenía solo el 5% de su edad actual. Cuando esas galaxias emitieron la luz que detectamos hoy, la Tierra no existía todavía, ni el Sol, ni el sistema solar. La materia que formaría tu cuerpo, millones de años después, estaba todavía dispersa en nubes de gas interestelar. Estaba en estrellas que aún no habían nacido. Y esas galaxias lejanas, esos puntos tenues en las imágenes de campo profundo de los telescopios, ya emitían luz que viajó durante más de 13.000 millones de años para llegar al detector de un telescopio en un punto específico del espacio, en un momento específico de la historia. La probabilidad de que esa luz específica llegara a ese detector específico en ese momento específico es imposible de calcular. Y sin embargo ocurrió. El universo está lleno de estas coincidencias imposibles, de estas intersecciones de trayectorias que llevaban miles de millones de años separándose y cruzándose. Tu existencia es también una de esas coincidencias, una serie de eventos que se remontan al Big Bang y que convergieron aquí, en este cuerpo, en esta noche. Deja que el peso del cuerpo se hunda, que la respiración se haga más suave, que los pensamientos pierdan sus bordes. El universo seguirá expandiéndose mientras duermes. Las galaxias seguirán alejándose. Los magnetares seguirán girando. Las enanas rojas seguirán ardiendo pacientemente. Y tú, polvo de estrellas, parte del cosmos mirándose a sí mismo, puedes descansar. Eres el resultado de miles de millones de años de historia cósmica. Cada átomo que te compone tiene una historia. Una historia que comienza en el interior de estrellas y que pasa por el espacio interestelar y que llega aquí, a esta noche, a este momento. El universo no se cansa de transformar la materia, no se cansa de fabricar complejidad, no se cansa de crear. Y esta noche, en este pequeño rincón del cosmos, en este planeta que orbita una estrella sin nada especial en los suburbios de una galaxia mediana, puedes descansar. El universo seguirá haciendo lo suyo. Las galaxias seguirán alejándose. Las estrellas seguirán ardiendo. Los neutrinos seguirán atravesándote. Y mañana, cuando despiertes, seguirás siendo polvo de estrellas. Seguirás siendo parte del cosmos mirándose a sí mismo. Buenas noches.